Bendiciones, iglesia, bendiciones, cristianos. Vamos a compartir una palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Cristo, como Maestro nuestro, nos revele las Sagradas Escrituras a través de su Espíritu Santo que ha enviado a la tierra. Lo que vamos a compartir en Eclesiastés capítulo 11, verso 1 y 2, solo esos dos versos, tiene que ver con algo que funciona en el mundo espiritual, nada más. Es una dinámica que se da en esa esfera espiritual donde los cristianos tenemos acceso. Siempre digo que cuando uno desconoce la escritura, no funciona en nosotros. Para que un pasaje, una revelación de Dios tenga efecto en nuestra vida, tiene que haber conocimiento del pasaje y esa verdad tiene que haber sido revelada en nuestra vida. Tiene que haber un rema de la palabra del Señor. Dice Eclesiastés capítulo 11, verso 1. Dice: echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo hallarás. Y dice el verso que sigue, dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Gloria a Dios. Como usted ve, es un pasaje que calza en lo que estamos viviendo en esta pandemia mundial. Este pasaje nos va a ayudar a sobrellevar lo que esta pandemia nos pueda traer por medio de una palabra que está ahí escondida en el pasaje que acabo de leer. Por eso el mensaje se llama Recibiendo en tiempos de crisis. Recibiendo en tiempos de crisis. Bueno, este mensaje yo lo divido en dos partes. El verso 1, que tiene que ver con ser dadivoso, y el verso 2, que tiene que ver con ser prevenido. Estas dos cosas son las que funcionan ahí. Bueno, el pasaje nos dice: echa tu pan. O sea, es un pasaje que nos motiva a hacer algo, a toda persona. Dice: echa tu pan sobre las aguas. ¿El pan de quién? Mi pan. Lo que me sobró, no está hablando de eso. Para que este mensaje que está en desarrollo funcione en tu vida, tiene que seguir parte por parte cada paso que Dios te va a decir. Entonces dice: echa tu pan sobre las aguas. Entonces era el pan que le tocaba a usted, que usted se lo iba a comer. No fue que usted tenía una parte y sobraba la otra y la otra la regaló y qué bien todo eso. Pero no, este pasaje exige más. Exige que yo me despoje de algo que era para mí, que algo que me iba a sustentar a mí. ¿Se acuerdan aquella viuda que dio todo lo que tenía? Tenía 2 monedas y dio todo su sustento. ¿Qué fue lo que dio? Lo que era para ella. No fue que ya compró todo lo de ella y fue y sobró 2 moneditas y se las dio al Señor, no. O tampoco dijo: bueno, son 2 monedas, voy a echar una y voy a guardar la otra. No, dice que dio todo su sustento. Cuando Dios encuentra a alguien a este nivel de compartir con los demás, Dios le tiene una bendición. Entonces dice que echa tu pan sobre las aguas. Sobre las aguas. Vean que este pasaje es antinatural. O sea, esto en lo natural no funciona. Porque esto, como dijimos al comienzo, tiene que ver con la dinámica espiritual. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días, naturalmente hablando, no lo verás. Al momento ya usted no lo ve, el agua se lo llevó, un animal se lo comió, se pudrió, se deshizo, etc. Y nunca más usted verá
en el plano natural ese pan que usted echó sobre las aguas. Pero como no estamos hablando de un plano natural, sino donde vive el cristiano, en el mundo sobrenatural, en ese mundo de la fe, en ese mundo de los milagros, en ese mundo de las maravillas, de las señales, de los portentos, en ese mundo donde suceden cosas que no tienen explicación científica, ahí es donde usted y yo vivimos. Y en ese mundo el Señor dice, echa tu pan sobre las aguas. Y después de algunos días, no. Después de muchos días, porque esto tiene que ver con la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Alguien siembra hoy y no recoge mañana, ni pasado, ni la semana que sigue. No, tiene que esperar varios días, a veces meses, a veces años, para cosechar aquello que sembró. Entonces dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Gloria al Señor. Vean, dice el apóstol Pablo que dice, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a favor de ustedes en la cuenta de ustedes. Hay una cuenta celestial donde uno deposita. Cuando uno echa el pan sobre las aguas, que significa ser dadivoso, que significa compartir, que significa darle al necesitado, uno está poniendo eso en una cuenta. Está, y se lo digo una palabra, almacenando. Cuando usted da, usted está almacenando. Y después de muchos días va a encontrar eso que usted almacenó. Vean, hay un pasaje de la palabra del Señor donde dice así, dice, el que da al pobre, y en el contexto bíblico pobre significa el que está necesitando en ese momento. El que da al necesitado, el que da al pobre, presta a Dios y Dios se lo devolverá. Entonces vean que esto tiene que ver con compartir. Pero mi intención en este mensaje no es tanto que usted sea dadivoso. Por supuesto que eso nos enseña la palabra del Señor y tiene que ser así. Pero como un pastor, como un padre espiritual que quiere lo mejor para sus hijos, yo estoy apuntando a que usted reciba en momentos de crisis. O sea, esto no va tanto así, entre comillas, para ayudar a los demás, sino para que te ayudes a ti mismo. Porque eso es lo que nos motiva el pasaje. Que cuando yo echo el pan sobre las aguas, y no lo volví a dar porque se lo di a una familia, tal vez que era muy pobre y jamás me van a devolver nada, pero por allá en el camino alguien me lo va a devolver cuando yo más necesitaba. Después de muchos días lo hallarás. Después de muchos días se va a cumplir esa dinámica del mundo espiritual de que dando es como recibimos. Dando es como recibimos. Entonces Dios, al que ve dándole al pobre, Dios lo toma como un préstamo para él. Porque al que le tocaba darle a ese pobre es Dios. Pero como usted lo está haciendo en lugar del Señor, el Señor dice, bueno, yo le debo a esa persona y entonces le voy a pagar. Dios paga al que da al pobre. Gloria al Señor. Entonces, en este primer verso, eso es lo que vemos. La ley de la siembra y la cosecha. Y nos motiva a compartir, a dar, sabiendo que Dios toma nota de todo. Y cuando uno da, uno va a recibir en algún momento. Y como les dije, se recibe cuando más se necesita. Y ahorita va a ver por qué enfatizo en esto. Bueno, vamos con el verso 2. Dijimos que el verso 1 de Eclesiastés capítulo 11, verso 1 tiene que ver con ser dadivosos. Pero el verso 2 tiene que ver con ser prevenidos. No dejar las cosas para después. Vean, este pasaje nos enseña esto que ahorita se lo vuelvo a leer para que refrescar ahí en el pasaje en el que estamos. Este pasaje, si algo nos enseña, además de ser dadivosos, es a ser personas que hacemos las cosas en el momento preciso,
que no dejamos las cosas para después, que no dejamos las cosas para cuando se da el problema. ¿Para qué tener prevención en el momento del terremoto? No, eso había que hacerlo antes. ¿Para qué tener cuidado en el momento de la inundación? No, eso había que hacerlo antes. Había que prepararse. Hay que estar preparados. Este verso número 2, que ahorita se lo leo, tiene que ver con ser prevenido, con hacer las cosas hoy. Porque después, cuando yo voy a necesitar, es cuando se va a manifestar esa siembra que yo hice anteriormente. Entonces esto nos lleva a tener un hábito de vida. Y ese hábito de vida es el compartir. Porque esto tiene que ver con prevención según lo que vamos a entender en este pasaje. Vea, le vuelvo a leer. Dice Eclesiastés 11:1. Y ligado al 2, que es el que nos está interesando en este momento. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Pero el otro verso dice, reparte a 7 y aún a 8. Y escuche esto, porque este es el meollo del asunto. Porque estamos en medio de una pandemia, en medio de escasez, y están empezando, ojalá Dios aliviane esto, pero Dios le está dando una lección al mundo y hasta que el mundo no la aprenda, el Señor no va a disminuir esto. Hasta que el mundo reconozca que de verdad necesitamos de Dios, Dios va a suavizar esta pandemia, porque todo está en control del cielo. Nada sucede en la tierra, Dios es Dios en el cielo y Dios en la tierra. La voluntad de Dios se hace en todo lugar y no hay nadie por encima de Él. Si está sucediendo es porque Él firmó, Él autorizó que pasara esto. Para muchas cosas, porque nos está enseñando, y hago un paréntesis, le está enseñando al mundo. Vean que ya no se pueden hacer desfiles de esos anticristianos, que son antibíblicos, del matrimonio igualitario y todas estas cosas. El Señor frenó eso. El Señor ha frenado un montón de cosas. El Señor ha hecho que las familias se vayan a sus casas a meditar entre ellos. Y no nos están dejando salir para que reflexionemos. Todo eso Dios lo está permitiendo. Pero también ha frenado las iglesias. ¿Será que las iglesias nos estábamos descarriando? ¿Será que habíamos convertido el evangelio en un negocio y por eso Dios aún frenó las iglesias y por eso es que ahora estamos transmitiendo? Bueno, Dios está tratando con todo el mundo. Estamos en medio de una pandemia y este pasaje que estamos analizando tiene que ver con eso. Entonces les repito lo que dice el verso 2. Dice, reparte a 7 y aún a 8. ¿Qué significa esto? Bueno, el verso 1 nos decía que echa tu pan sobre las aguas. Y eso sonaba como que yo le ayude a alguien. Pero al unirlo al verso 2, me está diciendo que tengo que ser dadivoso, pero extremadamente dadivoso en mi vida. Que debo ser un practicante de eso. No cuando alguien necesita, no cuando veo una emergencia, no. Debe ser un estilo de vida el compartir. Porque, como dijimos, el que Dios ve dando, a ese Dios le da. Entonces es una bendición estar compartiendo, porque dando es como recibimos. Entonces dice, reparte a 7 y aún a 8. Eso nos llama a que no solamente es un poquito que tengo que dar, no, tengo que estar compartiendo con la gente, con los más necesitados. Usted que tiene, practique esta palabra para que vea lo que va a suceder, porque el mensaje apenas está en desarrollo. Dice, reparte a 7 y aún a 8. ¿Qué significa estas dos cosas? Bueno, que no se detenga, que usted no diga, bueno, ya yo le di a fulano, ya puedo quedarme tranquilo. No, el Señor dice, no, siga dando, porque esto es una bendición. Entre más de la persona, más va a tener. ¿A quien no le gusta tener? Sería un mentiroso el que diga, no, yo no quiero que me den, no quiero tener abundancia. No, todo el mundo quiere tener abundancia. Y eso está requete demostrado. Todo el mundo quiere tener. Quieres tener tu alacena llena. Queremos tener de sobra. Queremos tener siempre el dinero para esto y para lo otro. Bueno, entonces si queremos que eso suceda así, tenemos que entrar en esta dinámica espiritual. Porque esto rompe las matemáticas naturales. La matemática natural dice que si yo doy, quedé con menos.
que si yo doy, ahora tengo menos que antes. Pero el Señor en sus matemáticas dice, si tú das, tienes más. Porque Él está por encima de las leyes naturales. Reparte a 7 y aún a 8. No te detengas, nunca digas, bueno, es que ya yo ayudé a muchos en el pasado, ya no tengo que ayudar más. No, no se detenga, porque es un bien para usted que usted siga adelante, según esta palabra que es del Espíritu, que está ahí en Eclesiastés capítulo 11, verso 1 y 2. Pero vean lo que dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabrás el mal que viene sobre la tierra. Entonces, ¿a qué se liga todo esto de echar el pan sobre las aguas, de repartir a 7 y aún a 8? A que si viene un mal sobre la tierra, lo que yo almacené en ese tiempo de crisis va a venir a mí. Entonces, hermano y hermana, usted que en el pasado ha dado en la canasta de la iglesia, por poner un ejemplo, pero yo sé que en su vida fuera de la iglesia usted también ha dado. Pero por ejemplo, en el contexto de la congregación, siempre hemos tenido una canasta, la gente ha llevado. ¿Sabe qué es lo que ha hecho usted? Almacenar. Echó el pan sobre las aguas. No lo volvió a ver eso que usted dio. Pero después de muchos días lo hallarás. ¿Y cuándo es que lo va a hallar? En el momento de crisis. Dios tiene esas reservas, eso almacenado, eso que usted ha depositado en la cuenta celestial, lo tiene registrado y eso se hace efectivo en el momento de crisis, según el pasaje que estamos leyendo. Porque dice, porque no sabemos el mal que viene sobre la tierra. Entonces, ¿por qué une todo esto al mal que pueda venir sobre la tierra? Esto nos llama a lo que dijimos anteriormente, a ser prevenidos. Yo le digo algo, si hay algo que Dios compara con los pecados más graves, es la avaricia. La avaricia. La avaricia es retener. La avaricia es cerrar las manos con fuerza y no compartir. El Señor en la cruz, ¿saben qué hizo? Dice que no se aferró al ser igual a Dios. Vean de lo que se despojó, sino que se despojó. Dice que, y esa palabra despojó, dice que el que no se aferrara significa rapiña. ¿Ha visto el águila? El águila toma algo y no lo suelta. Bueno, dice que Jesús no actuó de esa forma, sino que abrió las manos. Porque el Señor sabe esta dinámica. ¿Y saben qué pasó? El cielo dio un hijo, sembró un hijo, el Hijo de Dios. ¿Y saben cuál cosecha recibió? Muchos hijos que van para el cielo. Usted y yo. Esta es la dinámica del reino. Que cuando uno da, al tiempo va a recibir. Pero que va a recibir en el momento propicio. Porque no sabemos la pandemia que vendrá sobre el mundo. Y ahora sí lo sabemos. Y ahora sí sabemos el mal que vendrá. Y ahora sí sabemos, porque a través de la historia han venido muchos males. Y seguramente muchos cristianos que practicaron el ser hospitalarios, el ayudar, la ayuda mutua, que es un sacrificio de alabanza para Dios, dice el Nuevo Testamento. Cristianos en el pasado que pasaron pandemias. Apuesto que Dios en el momento les dio, porque este pasaje se cumple, porque el que reparte a 7 y aún a 8 en esos momentos de crisis, Dios no lo va a dejar solo porque usted almacenó. Vea, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, ve a la hormiga, oh perezoso. Dice que en el verano prepara y en el invierno ahí tiene la gran reserva. Entonces es lo mismo. Usted al dar, al haber dado en el pasado, ahora, con esta palabra que estamos compartiendo y que tal vez muchos no sabían, tal vez otros sí, pero de que esto se desata, lo que usted almacenó se desata en momentos de coronavirus, en momentos de pandemia, en momentos del mal que vendrá sobre la tierra. Cuando ya usted conoce esta verdad, viene paz a su corazón si es que usted en el pasado sembró. Ahora, le tengo una mala noticia a los que no sembraron.
No esperen mucho. No esperen mucho porque no se cumplió la dinámica. Pero empiece en este estilo de vida. En este estilo de vida de compartir. Porque después de muchos días verás esa cosecha. Entonces, no al ser egoísta. No al ser egoísta. Un no, porque eso va en contra de nosotros mismos. El egoísta no quiere dar porque se queda sin eso. Pero si conociese esta ley espiritual, que si da, recibe más, porque como dijimos, es la ley de la siembra y la cosecha. Y uno puede usar otras imágenes, otras comparaciones, como por ejemplo el boomerang. Usted lanza el boomerang, dio a un hermano, ayudó, ofrendó para una familia que estaba pasando una gran necesidad ahí. Bueno, ahora ese boomerang regresa. Y lo importante es que como es una ley espiritual de siembra y cosecha, si usted dio X cantidad, ya no va a recibir X cantidad, no, recibe multiplicado. Porque el que siembra 1 kilo de maíz no va a recibir 1 kilo de maíz, no, recibe toneladas de maíz. Imagínese entonces todo lo que usted ha sembrado. Recuerdo los jueves que mucha gente llevaba pan para el culto, café, llevaban cosas, comida y todo. Todas esas personas que yo las tengo en mi mente y en mi corazón, dadivosas, que a veces no es que les sobraba, no, de lo que tenían, de lo que necesitaban para sí, se quitaron el bocado de la boca para llevarlo a la iglesia. Esas personas van a recibir en este momento de crisis todo eso que almacenaron. Entonces, este pasaje, como les dije, nos lleva a motivarnos a ser dadivosos, pero sobre todo a ser precavidos, prevenidos. No espere que lleguen las cosas para actuar. Es hora de actuar. Hay gente que está deseando que abran las iglesias para congregarse, pero cuando estaban abiertas no se congregaron. Hay gente que va a desear un momento en su vida cuando se les esté acabando la vida para actuar. ¿Ya para qué? Hoy es el día de actuar. Hoy es el día de recibir a Cristo. Hoy es el día. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Entonces, ¿para qué esperar para después? Hay gente que le da dilación. Van esperando, no, hoy no, mañana. Hoy no ayudo, mañana, después. Cuando yo tenga mucho, yo voy a ayudar. No, y nunca va a tener mucho, porque para tener mucho tienes que empezar a ayudar. Porque estás metido en un reino sobrenatural, donde las cosas funcionan conforme las sagradas escrituras. Entonces les dejo esta enseñanza de Eclesiastés capítulo 1, verso 1, capítulo 11, verso 1 y 2. Analice, siga analizando y motivo a que usted siga adelante ayudando. Y en este tiempo de pandemia, si usted ha sido una persona que ha ayudado en el pasado a familiares, a vecinos, a alguien le extendió usted la mano, yo le digo, tenga total paz porque Dios va a traer lo que usted sembró. Ya llegaron esos muchos días al presente y en este momento de crisis mundial usted va a recibir lo que ha sembrado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.